El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de Vivir Más y Mejor. Justamente la vez pasada hablábamos de la emoción del reencuentro, de la necesidad tanto nuestra como suya de volver a este diálogo imaginario que tenemos a través de la pantalla y que nos permite, desde un lugar científico, desde un lugar de nivel científico, desde un lugar en el cual el objetivo de esto es que usted se comprometa con nosotros a partir de nuestro discurso y de los invitados que traemos para que usted entienda la importancia de la prevención. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Le va bien? Muy bien. ¿Vos también? Bien, Bueno. bien. Cada vez que llega el lunes... Estás contento. Estoy contento con esto. Hoy un amigo me decía, qué bueno lo del programa, qué bueno ese nicho de salud, qué bueno lo que hacen. Pero vos dijiste una palabra que es fundamental y que a mí me altera mucho, y es la prevención. En la República Argentina no hay programas de prevención. Los programas de prevención son trascendentes. La anticoncepción es la prevención del aborto. Pero parece ser que los programas de anticoncepción no caminan. La gente no sabe, por ejemplo, que la ligadura de trompas es gratuita y pueden solicitarla. O la anticoncepción en los centros de salud se da gratis. Sin embargo, todos manejan esto. Todo el mundo maneja un telefonito. Lo saben hacer. Es mucho más difícil manejar esto que ilustrarse en cómo prevenirse. Además, esto sale caro. Lo otro es gratuito. Y entonces también pasa lo mismo con el tema que estamos hablando hoy, que es HPV. La gente tiene que saber, y seguimos insistiendo, de cómo prevenirse una enfermedad que lleva al cáncer y que se puede prevenir perfectamente bien. Pero hay que ilustrarlos, hay que enseñarles. Y nosotros en este nicho, es un nicho chiquitito, es el Estado el que tiene que aplicar políticas y que no las aplica nunca. Lo que hablábamos, Jorge, con el invitado, que es más joven que nosotros, de la gratuidad. Que esto, la gente desconoce eso. Que es gratis. O sea, tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología, es gratuito. Los profesionales. Los profesionales. Lo que tenemos que decirle es a la gente cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, están todos así, pero se sigue muriendo cáncer de cuello de útero porque no tienen información. Entonces, tenemos que informar. Tenemos que informar que la prevención es la mejor manera de evitar inconvenientes, así como la anticoncepción es la mejor manera de prevenir un aborto. Lo que pasa es que eso tiene que ver con con lo que dijiste antes, otro tema, que es la educación. Educación y educación. La prevención se logra con la educación de las cosas que sabemos y la gente se tiene que enterar. ¿Sí? Bien, nos vamos al living con Lucas McCormack y con el invitado a la segunda parte del Human Papilloma virus del papiloma humano. Bien. ¿Presenta usted? ¿Presenta...? No, Lucas joven? McCormack. Sí.
me quiten el rol. No me quiten el rol de presentador. Exactamente, oficial. pero ya está Lo felicito por presentado. la pronunciación. No sabía ese dote No sabía. con el Human Papilloma Virus. Es la única palabra que sé en inglés. Está bien. Pero bien. Brillante. Gracias. brillante. Usted es McCormack, o sea, me imagino que viniendo de ahí, lo anglófilo no les extraña. Es bilingüe. Bilingüe. Tratamos a través de la educación. Quizás habría que cambiar el nombre Educando para vivir más y mejor. La Habla verdad en que sí. español y castellano. Bueno, nuevamente acá con un tema interesantísimo que nada, es fundamental trabajar en la prevención. Lo tenemos a Diego Javich, que ya el programa pasado estuvo compartiendo con nosotros y es el responsable del área de gineco-oncología del Instituto de Oncología del Hospital y el jefe del servicio de ginecología, así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias por Para la hablar de un invitación. tema que te apasiona, que aparte te han convocado del Ministerio de Salud también para participar de toda la movida de prevención del HPV, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es el Ministerio? ¿Cómo se está planteando, como dijo recién en esa introducción bastante fuerte? Puse mucha énfasis, Me gustó. ¿no? Sí, pero bueno. Habló un poquito del gobierno. ¿Qué está haciendo el Ministerio hoy con el tema del HPV? Bueno, como mencionaba el doctor Gori, en nuestro país las políticas de prevención tal vez no han llegado a donde han querido, especialmente en cáncer de cuello. En los últimos 50 años lo que ocurre en cáncer de cuello no ha cambiado en el país. Sin embargo, en el año 2008 se generó un nuevo programa que realmente ha dado un nuevo impulso a la prevención. Y justamente ha estado acompañado por mejores campañas de detección, mejores campañas de vacunación. Desde el año 2011 existe la vacuna disponible en el calendario en Argentina y le ha dado un nuevo movimiento a la prevención, haciendo mucha énfasis justamente en la divulgación, en educar a los pacientes para que sepan que existe el HPV, de qué se trata, cómo se contagia, cómo se detecta, y eso realmente empieza a notarse. Como una enfermedad de transmisión sexual más, dentro de todo un arsenal de enfermedades que se transmiten y que todo eso obviamente la población objetivo o target, como diría nuestro conductor, es la gente que está en la primaria y en los colegios, ¿no? Exactamente, es donde más énfasis se hace. Diego, además de la vacuna, que es un tema muy importante que la gente tiene que saber, y después lo vamos a desarrollar, ¿cómo se puede prevenir el contagio del HPV? Bien, como mencionaba Lucas, hoy el HPV se entiende como una infección de transmisión sexual, con lo cual todas las medidas que hagan tener una sexualidad más responsable ayudan a evitar el contagio. Es decir, cuantas más parejas sexuales tengamos, más posibilidades tenemos de contagiarnos. El no utilizar métodos de barrera, cuando decimos métodos de barrera hablamos especialmente del preservativo, como una forma de reducir la posibilidad de contagio en cada relación sexual. Son lo principal. El preservativo en todo el momento, digamos. En toda relación, independientemente de si la relación es la penetración vaginal, si es sexo oral, sexo anal, independientemente de la modalidad de la relación sexual, debería estar presente el preservativo para evitar el contagio del virus. Que se regalan, ¿no, Jorge? Siguiendo la línea tuya. Todos los en anticonceptivos en los centros de salud son gratuitos. Pero es interesante lo que acaba de decir Diego, en todas sus formas. En todas sus formas. Todas. Tal cual. No hay excepción a la regla. Todas las formas son susceptibles de producir el contagio. Pero para entenderlo, hay enfermedades que se contagian por los fluidos. Por ejemplo, mediante el semen, el HIV, o mediante las secreciones vaginales. ¿Cómo se contagia? Bueno, es un virus que puede contagiarse básicamente en el contacto, el simple contacto. O sea que no hay secreción intermedia. No necesita de haber secreción, el contacto de piel y mucosas, especialmente donde pueda haber alguna lesión, aunque no sea evidente que la piel está lastimada o la mucosa esté lastimada, es el sitio propicio para que el virus ingrese a ese tejido y lo infecte, independientemente de cuál sea, o sea, necesita del contacto mucosa con mucosa o mucosa piel, con lo cual la piel que queda por fuera del preservativo puede generar el contagio. Por eso uno habla de
disminuye las posibilidades de contagio, pero no las anula. No las anula. No las anula. Y que es interesante porque uno está acostumbrado a hablar de la transmisión de enfermedades como por ejemplo el HIV, que probablemente hablemos, Jorge, en breve de ese tema, y que eso necesita alguna escoriación o alguna herida, es más contacto de sangre con sangre, que no es el caso. Esto es mucho más posible el contagio, mucho más frecuente el contagio a través del contacto directo en ausencia de heridas, ¿no? De hecho, la enfermedad, o sea, la infección es tan frecuente justamente por esa facilidad de contagio. Hoy se considera que aproximadamente el 80 o 90% de las mujeres en algún momento de la vida se infectan por HPV. Claro. O sea, es realmente... ¿80%? Sí, es muy, muy prevalente. No significa, y hay que aclarárselo a la gente, que ese HPV sea oncogénico. Casualmente. Cancerígeno, ¿no? Cancerígeno, para que se entienda bien. Casualmente, la menor proporción es cancerígeno. Es así. Sí, lo dijo Diego el programa pasado. Pero repetí hay eso. que repetirlo. Es así, no todos son cancerígenos y aún los que son cancerígenos, que se llaman de alto riesgo, no todos llegan. No todos llegan a producir lesiones. De hecho, la minoría de las mujeres que se infectan pueden tener lesiones, menos del 10%. Si no, realmente sería una epidemia, sería una cosa tremenda. Pero sí, son muy pocas las mujeres que tienen las lesiones precursoras del cáncer, claro. Y se calcula que aproximadamente el 1% llega a ser una lesión realmente cancerosa. Diego, es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, el más afectado es el aparato genital. Lejos, el aparato genital de la mujer. El del hombre también se infecta, pero no llega tanto a lesiones oncológicas, o sea, no llega a tener tanto cáncer el varón como la mujer. Eso es importante. El varón actúa más como transmisor de la enfermedad y la mujer también, pero como receptora de la enfermedad. Y vos fíjate que se infecta todo el aparato genital, cuello, vagina y vulva, pero no desarrolla o no tiene posibilidades de desarrollo de cáncer igual en el cuello que en la vagina, que en la vulva. El cuello es el A, es el más importante, la vagina es excepcional y la vulva es poco frecuente y lo extragenital más infrecuente. Es así. Sí, donde no se cumple eso es en el ano. En el ano cada vez más se ve cáncer de ano vinculado con HPV. De hecho, hoy se considera que el 90% de los casos de cáncer de ano se originaron en una infección por HPV de alto riesgo. Así que es una localización a la que cada vez más le damos importancia y tratamos justamente de aquellas mujeres que tienen una lesión en su cuello del útero, vigilar que no pase nada de ano porque es frecuente que exista. Nosotros cuando en medicina hablamos de ano, para que la gente entienda, hablamos de un canal de 4 centímetros desde el orificio anal, que es lo que habitualmente uno conoce, es un canal... Es cuando se tienen relaciones sexuales por vía anal. Es decir, nuestra civilización va adquiriendo distintos hábitos sexuales, está perfecto. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en las relaciones anales, que no lleve el virus desde un lugar a otro. Por eso, el preservativo. 3 preguntas, 3 muy interesantes ambas. Jimena Bahía Blanca felicita por el programa y dice que en esta ciudad ella conoce muchísimos casos. Sí. Es así, es una infección tremendamente frecuente. No tiene que generar temor el hecho de haber contraído la infección, sino conocer cómo podemos evitar una nueva infección y qué controles son, básicamente el control ginecológico, los necesarios para que esa infección no termine en una lesión. Víctor de Palermo, es la primera vez que miro el programa, muy interesante y claro en los conceptos, se entiende todo. Y Alfredo de Morón, mira vos esto, la transmisión del virus es predominantemente sexual, ¿existe contagio hospitalario familiar materno-neonatal? Ese es un temazo. Muy buena pregunta. Que es la pregunta que le iba a hacer ahora. ¿Qué pregunta? Es decir, la mujer que tiene HPV en el tracto genital femenino puede contagiar a su bebé cuando tiene un parto. ¿Cómo es eso? Es muy buena, la pregunta realmente es excelente. La infección puede llegar a adquirirse, o sea, transmitirse de madre al recién nacido en aquellos casos en que hay lesiones por HPV en el canal, en todo el canal de la vagina o la vulva,
especialmente por los HPV de bajo riesgo oncogénico, o sea, aquellos que no generan cáncer, pero generan verrugas genitales. Son muy frecuentes y cuando es una enfermedad de mucho volumen puede contagiar al recién nacido si nace por vía vaginal. Ahora, hay una cuestión que es interesante. Lo que le contagia no es generalmente el virus que produce cáncer, y en el niñito no va a producirle cáncer, pero sí puede producir afecciones importantes, como ser la papilomatosis laringea recurrente. Es la aparición de verrugas en las cuerdas vocales del bebé. Realmente es una patología compleja, afortunadamente muy poco frecuente. Muy poco frecuente. El tener HPV en la vagina o en la vulva durante el embarazo no obliga, y eso tiene que estar claro, a que ese bebé nazca por cesárea. A la cercanía del momento del nacimiento puede evaluarse. Si hay poca enfermedad en vulva y vagina, se permite el parto por vía vaginal, que es lo más frecuente afortunadamente, y en muy pocos casos es necesario recurrir al nacimiento por cesárea para evitar el contagio. Es interesante cómo quizás en otra época, ¿no?, estaba el tocoginecólogo, que era el ginecólogo era el mismo que después tenías el chico, el parto, todo. Hoy en día no, o sea, Diego está en un área muy específica que es el cáncer del aparato genital femenino, y la mujer probablemente que se atendió con él va a tener el hijo con otro. Vos no hacés partos. No hago partos. No hacés, aunque tengas una formación en partos, porque tu formación incluyó los partos. No, por supuesto, yo el último parto que tuvimos fue cuando nací, yo no me acuerdo. O sea que yo nunca hice obstetricia. El de tus hijos. Pero fíjate que hay una cosa que es interesante, he observado, por más que yo no hago obstetricia, cómo evoluciona el HPV durante el embarazo y se exacerba enormemente. Es decir, las pequeñas lesiones vulvares, pequeñitas, se transforman en condilomas muy importantes. Entonces, bueno, ahí viene el tema de la prevención en la transmisión de esta enfermedad al niño, ¿no es cierto? Y de la responsabilidad de la madre de transmitirle a la obstetra, mire que yo tuve una infección por HPV. Entonces, para cerrar el circuito, ¿no? Esa pregunta te la quería hacer, una pregunta profana. A ver. Una pregunta, ¿cómo era? Doña Rosa, ¿era? Doña Rosa. Bueno, no me lo recuerde. Pero, a ver, la señora, la señorita, la mujer, tomando en cuenta estas estadísticas que diste, que pareciera que es mucho más probable en el sexo femenino, aunque no haya diferencia de sexo, ¿debe decirle a su pareja, tengo HPV? Debería. ¿O cómo luchás contra eso? Cambiémosla. Es importante que la pareja siempre esté obviamente al tanto de todo lo que sucede en la pareja, y el HPV es parte de lo que puede pasar en una pareja, y es importante como antecedente. Habitualmente recomendamos en aquella mujer que tiene HPV, que le aparece, todas las relaciones con protección, y que obviamente informe a su pareja, y una vez que no tiene más detección del HPV, habilitamos a que tengan relaciones sin un método de barrera. Pero lo correcto sería, digamos, que la pareja esté informada de la situación desde ya. Pero se puede erradicar la infección viral del tracto genital femenino cuando el varón se hizo una penescopía, porque se vio que no tenía ningún tipo de lesión. Entonces ustedes se erradican con un tratamiento que lo podés comentar, y después uno puede avanzar sin barreras. Lo habitual es que el virus desaparezca del tracto genital de la mujer, de la vulva, de la vagina y del cuello solo, sin mediar tratamiento, y es lo que comúnmente pasa en el 90% de las mujeres. Y el tiempo en que pasa es entre 12 a 24 meses, sin mediar ninguna intervención. Lo mismo pasa en el hombre. En el hombre también la infección es autolimitada y desaparece en la enorme mayoría de los casos. Entonces, mientras que hay detección de HPV, recomendamos un método de barrera. Pasado esa situación, realmente pueden mantener, digamos, una anticoncepción que corresponda, no necesariamente un método de barrera. El virus desaparece en 48 meses, 24, 48 meses, pero siempre y cuando no haya reinfección. Porque si hay reinfección, esto se prolonga mucho. ¿Y cómo podemos evitar la reinfección? Mediante los métodos anticonceptivos de barrera, que en este caso no son solamente anticonceptivos, sino protección de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué le pasa al varón cuando tiene HPV? ¿Qué le puede pasar? Bueno, depende de la localización de la infección.
Sí, como mencionábamos, es un virus que puede estar presente en distintos lugares, pero básicamente lo más común son las mucosas, con lo cual la mucosa en el pene, la mucosa en el ano y obviamente la cavidad oral, ¿sí?, son los puntos más importantes en el varón. La detección es muy simple cuando el virus es de bajo riesgo y genera verrugas. Las verrugas se hacen muy evidentes, muy evidentes. En el varón terrible. En el varón es terriblemente evidente, tanto en el ano como en el pene se van a hacer evidentes y el paciente mismo va a consultar. Donde no es tan común la consulta es en cavidad oral, porque la lesión no es evidente. No Entonces, por eso es importante el antecedente de pareja con HPV o el varón haber tenido HPV en pene o en ano, la consulta con un estomatólogo que es el especialista en la cavidad oral es importante para que evalúen justamente esas localizaciones que son difíciles de detectar. Preguntas que no por repetidas. Mira qué interesante. Gracias por llamar desde tan lejos, Marina de Goya, Corrientes. ¿Cómo se diagnostica el HPV? ¿Solo afecta a las mujeres o se dan mayor porcentaje en mujeres? Lo hablamos, lo puedo repetir. Vanina de Pergamino, muy bueno el programa. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Existe algún estudio? ¿Todos los HPV son iguales? Pregunta Lidia de Luján. ¿Por qué puede producir cáncer? Y Analía de San Martín, ¿cuáles son los posibles tratamientos? Muy bueno el programa. Tomado a tiempo, ¿se evita que se transforme en cáncer? Muy buenas. Hay distintos mujeres. Tipos. Hay muy distintos tipos de HPV. Son 14 los que se llaman de alto riesgo y pueden producir lesiones precancerosas. Generalmente se detecta históricamente con la prueba de Papa Nicolau. De más de 100, ¿no? 14 sí, de más de 100. Hay más de 100. Generalmente se detecta con la prueba de Papa Nicolau, es lo que históricamente hacemos los ginecólogos. En la Argentina también con la colposcopía, que explicaba Lucas en el programa pasado cómo se realiza. Y también existen pruebas moleculares. Es la nueva tecnología para detectarlo. En algunas provincias ya el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello ha instaurado la prueba molecular, es un gran avance que está cobrando mucha vigencia en otras provincias. ¿Qué significan las pruebas moleculares? La prueba molecular es detectar el DNA, o sea, la parte genética del virus con una muestra que se toma de forma similar al Papa Nicolau. ¿Esto qué ventaja genera? Que es mucho más precisa en detectar la presencia del HPV, o sea, se anticipa a toda la cadena de eventos que puede generar una lesión. Son las dos formas de detectarlo básicamente, Papa Nicolau / colposcopía o las pruebas moleculares que son el futuro. ¿Es costosa? ¿Son costosas las pruebas moleculares? En las 5 provincias en las cuales el programa lo ha incluido es gratuita, de hecho a toda mujer de más de 30 años de edad se le ofrece gratuitamente el test. Pero acá no. En el medio privado no, en el medio privado tiene un cierto costo, no es tan elevado, pero no está cubierto de forma gratuita por los sistemas prepagos. ¿Todas las pacientes llegan a tener lesiones? Que era una de las preguntas. No, la verdad que la enorme mayoría no tienen lesiones y esa es la función de la visita al ginecólogo, el detectar si esa infección pudo haber generado una lesión. Lesiones que llevan mucho tiempo en transformarse en cáncer, entonces nos dan mucho la oportunidad en la consulta de detectarlas y tratarlas si es necesario y evitar el cáncer. Por eso es lo que mencionaba el profesor Gori el otro día, o sea que una mujer tenga un cáncer de cuello hoy es una aberración, es el fracaso de todo el sistema de detección, de educación, de prevención. No debería ocurrir, no debería ocurrir. Yo creo que probablemente todas las políticas sanitarias están apuntando, básicamente porque esto se inició en el 2011, ¿no? El plan de vacunación, la vacunación, sí. Es la erradicación de la enfermedad de acá probablemente a 20 años. No sé cómo se han propuesto en el 2030, porque, bueno, como ha pasado con varias vacunas, ¿no? Como la viruela, que era más una enfermedad de la época de ustedes que de la de nosotros, y hoy en día, por suerte, bueno, y ojalá que en el futuro esto suceda no solo con el HPV, sino también con la hepatitis B y otras enfermedades que son potencialmente curables, ¿no? Bueno, como bien decís, sí, realmente es una política a un mediano plazo, pero es una política más razonable desde el punto de vista que uno evita enfermedad en lugar de detectar enfermedad con el Papa Nicolau y tratarla. O sea, nos anticipamos, queremos mantener a nuestras mujeres sanas, a nuestras mujeres y varones, desde el año 2017, mantenerlos sanos en vez de descubrirles enfermedad y tratarlo. O sea, realmente es una política mucho más razonable.
1 minuto y medio. Bueno. Ya terminó, ¿vio? Sí, ya terminó el programa. Qué rápido. Sí, viste qué rápido, es increíble, ¿eh? Pero hoy parece que estuviera enojado. No estoy enojado. Para nada. No, yo soy vehemente, hablo así siempre, pero no me enojo nunca. Todo es educación. La gente tiene que saber que educación no es aprender solamente a leer y escribir. La educación no es solamente saber la tabla de multiplicar, ni la historia argentina. La educación es todo. Y parece ser que nosotros no lo entendemos. Esto no es un problema de un gobierno ni de otro gobierno, es un problema del Estado. No puede ser un problema del gobierno de turno, es del Estado, porque es para toda la población. Tenemos que difundir los medios de prevención de todo aquello que es prevenible. Que lo que no es prevenible, bueno, que son muchas cosas, no. Pero esto es prevenible. Le dejo a Diego las últimas 2 preguntas de Joaquín de Urquiza, de Ingrid de Avellaneda para el programa que viene. Sí, a ver. Para que arranque. ¿Hay estadísticas, datos acerca de cuántas mujeres mueren por esta causa? Joaquín de Urquiza, Ingrid de Avellaneda, ¿cuál puede o son los factores que aumentan el riesgo de infección con el virus? Te las dejo. Perfecto. Seguimos Gracias. con HPV el programa que viene y vacunas. ¿Puedo conseguir un canje? A ver. Para comprarle un saco al presentador. Bueno, Digo, pues tan elegante, tan joven. Que... Pero está en otra Dale. onda. Está en otra. Bueno. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Esto fue Vivir Más y Mejor, un programa de salud, por la salud, para usted. Muy bien, qué bien. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.